Bienvenidos a Click Polo. Soy Leo Poncio y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy el Negro Luzarreta y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Corchito Zabaleta y voy a estar hablando para Click Polo. But Coca-Cola wins the first bowl and takes it all the way down the field. Then finally they get it back here, and Sapo working inside right around Facundo Obregon with the red helmet on. And Sapo said that's why he's saying goals. A lot of does it, and just like that, we could see OT. What a play, Jillian. Wyoming is going crazy right now. What a shot on the bounce, out of the air, straight through the hoop. Bueno, empezamos un poco lento, la verdad que empezó Tonkovo muy bien. El cuarto choker nos salvó las papas, pudimos jugar bien ese choker, pudimos poner el ritmo nosotros y después estuvimos ahí palo a palo, el golazo de Jillian para empatar el partido, impresionante y bueno, overtime siempre puede ser para cualquiera y tuvimos la suerte de un penal de 30 yardas, así que gracias a Dios. Un título más, ¿qué significa este título? Sabes que siempre un título acá en Wellington es un placer, habían 14 equipos, pudimos ganar unos buenos partidos, la verdad que es un gran honor poder seguir jugando y ganando con Jillian, es un placer. It was a great game and it was very tight all the way. We knew it was going to be like that, so we keep focused and trying to open the game and get the ball to Jillian as quick as we could. I think she got it at the end. She scored an amazing goal. It's very few seconds to finish the game, so here she can say something about the goal. I got lucky. I said I got lucky. Very lucky. Very lucky. Very lucky. Had my eyes closed. And she also got the last foul to win the game, so I think it was a great game for Jillian. Yo creo que Coca-Cola ganó este torneo gracias a que Jillian nos ayudó muchísimo y jugó muy bien a partir de los cuartos de final y porque teníamos un sistema bastante sólido y creo que lo respetamos en casi todos los partidos y me parece que esa fue la clave de haber ganado el título. Las expectativas son siempre tratar de ganar, ¿no? Por suerte esta vez lo pudimos hacer, pero siempre que juegas un torneo las expectativas son tratar de llegar a la final y poder ganarla. Y bueno, se nos dio esta vez. Este título significa haber hecho bien las cosas en esta copa. En la primera no nos había ido muy bien. Por suerte pudimos ganar esta, que es una de las 20 goles importantes que hay. Así que muy contento y ahora esperando la 26 goles. Después de Estados Unidos, no sé todavía qué voy a hacer porque no tengo nada para la temporada de Europa. Así que calculo que pasaré un tiempo en Argentina hasta que vea qué sale para jugar. Pero por ahora es volver a Argentina. De jugar en Chapalefú, no tengo mucho para decir. Más que gracias a Eduardo y a Pepe que me invitaron. Al apoyo de Bauti de siempre. Y creo que es un equipo en donde voy a aprender muchísimas cosas. Así que contento y con ganas de arrancar la temporada en Argentina. ¿Así? ¿Cómo te llamas? ¿Sos zurdo o derecho? ¡Zurdo!
metros arriba de eso. Total no hace mucho calor que hacía. Total no hace calor, ¿no? Ahí también. Una foto, Sancho, mirá para acá. Bueno, Leo, estamos acá en el predio de entrenamiento de River, mucho clima de fútbol, pero está el polo metido hoy acá, hay una historia de polo. Contá cómo te enteraste de esta historia, qué significó cuando viste la historia de Salvador. Sí, bueno, la verdad que Facu Pieres, hablo bastante, soy amigo, y que me comentó que había visto un video de un chico Salvador, que no vidente, y que el padre también estaba metido en el polo y que lo vio jugando al polo y que era muy fanático de River. Y bueno, ya ahí cuando dijo eso, esos valores de vida de estos chicos que le ha tocado esto en su caso, de poder darle la posibilidad de venir a conocer, de venir a algún evento, un entrenamiento y bueno, a poder verlo también, conocerlo, porque la verdad que esos valores que tienen estos chicos te hacen ver el día a día de otra manera y te hacen crecer también. Y vos desde un lugar supuestamente más popular y todo, con un pequeño gesto, haciendo feliz a un chico que enseña muchas cosas a mucha gente. Sí, la verdad que a esto por ahí uno lo hace como para que la familia y nosotros también veamos otras cosas. Y del lado nuestro, que como decís vos, popular y que la gente se vuelve loca, que realmente vean que también tenemos un sentido común y que para nosotros estas cosas tienen grandes valores. ¿Viste el video? Sí, lo vi todo. ¿Te emocionaste? Sí, la verdad que ya con ver un nene arriba de un caballo en cuales agarrar una rienda, agarrar un taco, una bocha de otra manera y que tenga una visión, una manera de decir más emocional que otra cosa y pegarle ya es grandioso. Bien, la vida te va acercando cada vez más al polo, ¿no? Incluso por estos días dijiste que cuando te retires y te gustaría jugar. Me gustaría, sí, de poder divertirme. Yo siempre veo que cada vez que voy a ver una práctica, que voy a ver un partido, se junta mucha gente en la cual le gusta de por sí el caballo y a mí me gusta de chico es eso. Y bueno, tener la posibilidad de divertirme, no de llegar a jugar ni siquiera nada profesional o nada de competir, sino poder hacer práctica y compartir algunos momentos que la verdad son buenos. Bueno, pero el polo tiene torneitos de... Sí, bueno, meterme. Bueno, a ver si puedo primero meterme y después veremos. ¿El Bati jugó, por ejemplo? Sí, conozco, lo he saludado. Pero bueno, te sigo diciendo, en el mundo del fútbol hay que iniciarse, hay que entrenarse como para llegar a jugar en grandes categorías. En el mundo del polo yo veo que es igual, porque los veo a los chicos jugar arriba de un caballo y es que lo hicieron desde chico y lo tienen adentro. Entonces, bueno, uno subía a un caballo, pero no en el mundo de poder pegarle con un palo a un semejante a velocidad o a una bocha, pero bueno, es parte de poder divertirse porque la verdad me gusta el ambiente y me gusta también lo que es el caballo. Bueno, con Guille Pereira, que es más contemporáneo tuyo, ¿hablaste? Sí, he hablado. Está muy ligado. Sí, he hablado, sé que tiene una casa también en un campo de polo y que juega allá, sí he estado hablando. Bien, la última, olvídate que tenés que pegarle a la bocha. Poner un partido de 6 chakras, ¿te bancás unos 40, 50 minutos a caballo, yendo y viniendo? Tendría que preparar el cuerpo para eso, porque no es lo mismo que correr, no es lo mismo correr, hay otros movimientos, otra postura que sí, seguramente tendría que preparar. No sé si llegaría a los 6, pero bueno, a los 3 primeros. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el polo? Aparte cuando pasa el polo que se escucha el ruido de los caballos y todo eso, cuando pasa el fútbol, la gente ahí, se escucha a la gente y el aliento, ¿no? Bueno, Cristian, contá un poco. La última vez que estuvimos con vos era un ambiente muy de polo. Ahora no es tan ambiente de polo. ¿Qué estamos haciendo acá y dónde? Bueno, gracias a la gestión de Facundo Pieres, la tuya y la de Leo, que por este medio le agradecemos eternamente, nos invitó hoy acá al predio de Ezeiza de River y bueno, compartimos una mañana viendo el entrenamiento de fútbol de River y compartiendo un rato con Leo y con el resto del equipo y Salva tuvo la bendición de poder conocer a sus ídolos del fútbol. Salva, tenés una camiseta nueva, ¿no? Sí. ¿De quién es la camiseta? De Poncia. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Te queda bien o te queda grande? Grande. Como un vestido, ¿no? Dijiste recién. Sí. Bueno, ¿y qué te dijo Leo recién? ¿Que acá dónde nos va a invitar? A la cancha. Fuerte. Dale, fuerte. A la cancha. ¿A la cancha? A la cancha en la primera fecha, ¿no? Sí.
Decías que hubo mucha repercusión en la nota. Sí, realmente también muy agradecido a toda la gente que nos contactó, a todos los mensajes que, como te conté en algún momento dado, fueron una caricia para el alma, porque bueno, gracias a Dios el mensaje evidentemente se pudo transmitir, y bueno, muy agradecido a todos los que de alguna forma u otra se han acercado para agradecernos, para comentar por la fuerza de Salchu, y bueno, y muy agradecidos. Y decía mensaje de todo el mundo, ¿no? Sí, porque cuando salió la revista en Inglaterra, en Estados Unidos, amigos de Inglaterra, de Estados Unidos, de muchas partes del mundo, se contactaban por los diferentes medios, por Facebook, a veces por mensaje, y bueno, la verdad que muy contentos por llegar, sobre todo con el mensaje de que queríamos de alguna forma transmitir, y muy alegres por todo lo que le está pasando a Salvador y a todos, ¿no? La verdad que muy felices. Y hoy está la familia completa, porque un integrante todos. que la otra vez era nota de Polo dijo que no, hoy River sí. Claro. Y hoy tenía que venir sí o sí, no podía parar. Bueno, ¿cómo viste esta semana? Como no habíamos hablado la otra vez. La verdad también, increíble. En el club, en la calle, en todos lados, la gente me comentó siempre, me mandaron un montón de mensajes y la verdad que muy lindo. Muy lindo el mensaje que dieron en la nota de Salchu y nada, muy orgulloso. Bien, vos como hermano mayor y que llevas varios años, ¿cómo es tu lugar en la familia para acompañar a Salvador? Y la verdad que mi lugar me lo hacen muy fácil, porque mi familia se ocupa mucho de nosotros, mucho de Salva, y yo trato de acompañarlo en lo que puedo, jugar con él cada vez que podemos, practicar lo que sea, y nada, la verdad que es increíble ser hermano de Salva porque es muy lindo, muy lindo. Bueno, y para los hermanos es como, es el ídolo, ¿no? Tommy es como su modelo, así que ellos recontentos también con Tomás. Bien, bárbaro. Bueno, la próxima nota dentro de la cancha de River. Dale, muchas gracias. Gracias Mil a todos. gracias. Para cuando yo te voy a visitar, para lo que quieras. Muchísimas gracias. Bueno, Corchito, estamos en 2017, un año inédito en tu vida. Tenés que organizar la cabeza, el polo y la vida de otra forma. ¿Cómo empezaste a organizar todo esto? Aclaremos, ¿no? Triple corona, vas a jugar Tortuga, vas a jugar Hurlingham, vas a jugar Palermo en la cancha 1 con la Granita, todo un cambio. Sí, la verdad que igual mucho no me doy cuenta, ahora ya estoy más enfocado en lo que es la temporada chica que viene ahora. Pará, todavía no te das cuenta ya, en algún momento te tenés que dar cuenta. Y cuando esté en Tortugas el primer Chaker, ahí me daré cuenta. No, es algo así como lo dijiste vos, inédito. Igual ya lo estuve llamando a Matías, no sé, para juntarme y se me escapa. Y así que sí, es impresionante y cambian lo que es el plan del año, cambian un montón de cosas y sí, duro, inversión, laburo, pero es impresionante, donde me acuerdo, caigo, veo un partido en la tele y digo voy a jugar Tortuga y eso está bueno. Bien, de caballos ya empezaste a, imagino, organizarte de otra manera, ¿no? De cantidad, calidad, descansos, tiempos. De caballos, sí, y por otro lado no fue muy bien con el sistema del año pasado, a pesar de que Hurlingham fue un traspié, pero sí, no hay que guardar mucho, pero ahora tenés la chance, sobre todo lo que es ahora temporada chica acá, de a ver si encontrás algo para reforzar, de probar la que parece que, sacarte la duda acá durante la temporada, y sí, es una ventaja arrancar en Tortugas y no tenés que clasificar, porque no tenés que, por más que Tortugas es un torneazo, todo, por ahí no matás la yegua, la casi rota o la vieja, pero también hay que hacer un buen papel en Tortugas y Hurlingham es la triple corona, no es solo Palermo, tratar de este año jugar medianamente como hicimos en Palermo toda la temporada, que es difícil, pero bueno, si se puede, mejor. ¿Tenés un poquito de miedo de pensar que les pase como a Washington o para nada? Washington, equipo sensación de un año, llega la triple corona al otro y no tuvo un buen año. No tuvo un buen Palermo, pero Tortugas le fue muy bien, casi le gana la alegría, obviamente de casi a ganar es enorme la diferencia, pero le hicieron un buen partido.
hicieron buen Hurlingham a Alertina y a la Alegría, a nosotros nos mataron. Y en Palermo perdieron con Yatay, que después Yatay le ganó a la Aguada. O sea, no tengo miedo porque puede pasar, porque está muy parejo todo, así que miedo no, pero lo ideal sería mantenernos y tratar de pasar a cuartos de vuelta, pero miedo no porque puede pasar, porque hay jugadores sin nivel que están muy parejos y puede pasar perfectamente. Recuerdo algunas notas anteriores del Click Polo, vos decías, yo quiero jugar Hurlingham y Palermo para jugar contra los Pieres o contra quien sea, para ver qué me falta, qué tengo que mejorar y eso. ¿El balance cuál es? ¿Qué aprendiste en este 2016 que pasó hace poco? ¿Qué aprendí? Espero haber aprendido, por empezar. Y segundo, no, que es otra cosa. Así como fue una cosa jugar a Hurlingham, así como fue una cosa jugar en la cancha 2 y tener la suerte de poder jugar en la 1 un partido así decisivo contra la Alegría. O sea, esos 3 pasos la diferencia es enorme, enorme. Y aprendí que con un equipo con onda, que con un equipo con ganas, con más... O sea, después de haber tenido un Hurlingham tan malo, no era fácil tener un Palermo como el que tuvimos y ahí donde reflotó un poco la onda de lo que es el equipo y lo que representa Matías y la Arenita como organización y aprendí que está bueno jugar con amigos y ondas, con un equipo que los 4 jugadores van para el mismo lado. Cuando te va mal no sos el peor, ni cuando te va bien tampoco sos el mejor, sino para pasar esas situaciones difíciles y pasar ese Hurlingham y tener ese Palermo que tuvimos, que nos fue muy bien. Le ganamos al Paraíso, a la Alegría tuvimos a 1 minuto de empatar, la Aguada tuvimos ahí, y la Alertina ganamos el handicap y fue muy bueno. That's exactly how we planned it. Tati, thank you so much. You're my friend, you're my companion. And thank you for not accepting my mistakes. Thanks for always trying to make me want to be a better man. Thanks me because of those 4 beautiful children we have, Sophie, Lola, she gave me the haircut tonight, Antonio, and Carmen. So, I find out 2 things tonight. 1, my English is great. Very important, they are crucial to make it clear, which is the love of the game and the passion for the horses, and my father taught me that. I wish my mom was here also, standing right next to me, receiving this award, because the way she sees it and the way she told me things, it was like dreams are out there, but they don't come to you. You have to go and hunt them. You have to go and chase your dreams. And she says to me, the good things about dreams, they don't have great stamina. We know what stamina is, right? We know. They don't have great stamina. So there are many dreams out there. But if you focus in one of them and you chase them, and you're persistent and you're constant about it, eventually you're gonna grab that dream and gonna make it your own.
Yo soy el capitán de Santana. Sino darle gracias a Dios de que este homenaje que el pueblo de Coronel Suárez le haya rendido a Juan Carlitos, y si me agarra a mí como presidente de la Nación de Polo, es un honor haber tenido esa suerte. Juan Carlitos no es solamente patrimonio de Suárez. Juan Carlitos es patrimonio del polo nacional y del polo mundial. Andrés, te felicito. Gracias por todo lo que hemos tenido que jugar, pero realmente creo que hemos marcado una época en la cual no importaba solamente ganar, sino saber perder y estar hoy acá todos juntos. Gracias. Realmente estamos escribiendo parte de la historia de Coronel Suárez. Con este reconocimiento a Juan Carlitos, creo que él realmente supo llevar el nombre de Coronel Suárez, no solamente en el país, sino también, como decía Francisco, en el mundo. Así que contentísimos de poder realmente hacer este reconocimiento. Coronel Suárez realmente, a través de esta actividad, ha sido conocido y hoy realmente respira mucho polo Coronel Suárez. Se sienten orgullosos porque en cualquier lugar pueden decir: soy de Coronel Suárez, la capital del polo. Se sienten orgullosos porque dicen: soy de Coronel Suárez, la tierra de los Harrios. Tanto Juan Carlos como también Alfredo, al cual quiero darle un gran aplauso, porque él también. Estoy muy contento de haber tenido la suerte de criarme acá. Acá estudié, acá nací en Coronel Suárez, me recibí de bachiller, hice la primaria, todo acá en Coronel Suárez. Y desde entonces sigo viviendo acá. Y seguiré, Dios dirá hasta cuándo. Y gracias a eso es que tengo la gran satisfacción de tenernos todos juntos acá, cambiando opiniones, pero siempre en buena onda, en muy buena onda. Con Santana, por ejemplo, tuvimos muchas agarradas, no que es cierto. Y qué cosa linda que se hayan costeado hasta acá, se hayan hecho cientos de kilómetros para saludarnos con ese clima. Acá estamos, y me acuerdo una de las primeras demostraciones de gran cariño que hicieron todos ustedes conmigo fue cuando recibí el Olimpia de Oro, que vinimos en auto con el negro Lastra, que lo trajimos atrás nuestro, y con mi mujer, y llegando acá a la colonia 3 más o menos me encontré con una caravana enorme de autos, con bocina, con Chapa de cacerola. Chapa de cacerola, sí señor. Un gran bochincho. Me pasearon por todo Suárez, con mil aplausos, por mil cosas, y yo decía: caray, esta gente de Suárez, qué buena gente que es. Y esto de hoy me confirma todo lo que digo. Me parece que se le un poco la mano con el acontecimiento, pero estoy realmente sentido con esto. Muy agradecidos a todos. Y para terminar esta larga charla, les diría a todos qué suerte que tuve en la vida de nacer acá en Coronel Suárez.
ahora hasta septiembre? Y ahora viene Robertito Strom a jugar a la República, así que estamos viendo cómo hacerlo, estamos con Rueda tratando de organizarlo. Después tengo unos torneos ahí también en Polo One, y por suerte ahora estoy con la organización de Pablo Zabaleta, que es una buena oportunidad, a ver si se puede sacar algún caballo bueno, que tiene mucho, y eso me va a ayudar mucho lo que es la Triple Corona, es una buena espalda. Y bueno, tratar... Francia como todos los años. Francia como todos los años, mayo, junio, julio ahí en Chantilly y agosto Sotogrande con San Mem, a tratar de defender lo que hicimos el año pasado, que también tuvimos un muy buen año, y después ya pensar en lo que es impresionante, Tortuga, Hurlingham, Palermo, y también tratar de jugar, que tengo ganas de jugar el jockey, está bueno, así que no, divertido, hay que aprovecharlo. Darse el lujo de poder pensar en decir jugar Tortugas y tratar de aprovechar este año al máximo, que no sabes cuánto más te puede dar. Bien. La última, algo para decir, el presente del polo, los cambios, novedades. Y yo vi la nota que hicieron con Eduardo, y yo estuve con Eduardo en un par de reuniones que hicieron los jugadores, y la verdad que está bueno que le quiere dedicar tiempo, está muy bueno que tienen ganas. Está bueno que después si los cambios salen o no, se verá, pero sí que se necesita un cambio en muchos aspectos, porque no puede ser que siga siendo lo mismo de lo mismo siempre, no sé cuál es la palabra. Pero así que veremos qué pasa cuando asuma, si es que asume, ojalá que gane, en abril, ¿no? Mayo. En mayo, perdón. Y veremos que se pueden aplicar los cambios y probar un poco hasta encontrar algo que pueda mejorar. No digo que está mal lo que está pasando hoy, no digo que sea un desastre, nada, al contrario, está buenísimo, pero yo creo que como todo deporte, todo tiene que evolucionar un poquito más, y estaría bueno ver qué ofrece Eduardo y que lo haga y ver los resultados, y después, así como los cambios del año pasado, que estuvo muy bueno el tema, lo viví yo, me tocó por suerte, de que el que ganaba en la cancha 2 en los cuartos de final clasificás automáticamente a la Triple Corona y no depender de los handicaps. Ese fue un cambio muy bueno que hicieron, fue muy bueno no depender de los handicaps. A ver ahora si hay que jugarlo de 10, de 8, que estaría bueno. Para mí 10 es una buena opción, porque hay mucho jugador, mucho equipo, está muy parejo, así como Washington fue la revelación, perdió por un gol y quedó afuera, o sea, el Paraíso con 4 jugadores de primer nivel también, o sea, está demostrado que para mí hay para 10 equipos, así que veremos qué pasa, y está bueno que alguien quiera dedicarse y meterle tiempo. No sé cómo va a ser para jugar el abierto, la Triple Corona, y al mismo tiempo ser presidente, va a tener que estar muy despierto. Sí. Pero bueno, está bueno que lo quiera hacer, que tenga tantas ganas. Soy Cortito Zabaleta, tengo una anécdota, y tengo una anécdota que termina bien. Antes de empezarla, se ganó ese partido que voy a contar. Me llama Joaco Pitalúa, yo vivía en las caballerías de Centauros y tenía un partido de la Copa de Plata, y no sé qué se había enfermado Valentín Novillo y tenía que reemplazarlo. Diego Cábana. Y me llama, y yo había salido la noche anterior, yo no tenía nada que hacer ese día. Y me llama a las 9, no lo atiendo, 9:30 no lo atiendo, a las 10, el partido a las 11. No lo atiendo, 10:15 lo atiendo. Tenés que venir a jugar urgente, y Dieguito Cábana, no sé qué le pasó. Digo, estás loco, o sea, me fui a dormir hace un poquito. Esto fue hace mucho, hace como 10 años o más. Era un lunes encima. Y le digo, no, olvídate, Joaco, no, yo ya había largado caballo, era en diciembre. Y me dice, no, tenés que jugar. Bueno, buscá otro, si no encontrabas, por ahí voy. Me vinieron a buscar a la caballeriza, -4, llego a las 11, Copa de Plata, tercer cháquer, y íbamos perdiendo 10-1. Y viene Daniel González, que era el coach del equipo, y le dice a Joaquín, no, bueno, vos tenés que hacer esto para cambiar. Le dice a Valentín, al Rulo Trotz, jugaba.
vos tenés que hacer esto y esto para cambiar. Y lo mira el patrón y vos haces esto y esto. Me mira a mí y no, me pone cara como diciendo, no sé, vos nada, o tratá, o sea, como diciendo, no te puedo decir nada porque no tenés chance. Y me marcó mucho. Después ganamos, pero el halftime de speech fue un poco duro.